A Diego no lo veo. Todavía por ahí no ha podido entrar. Bueno, no sé si querés darle la bienvenida a Dale, todos. Vivi, sí, sí. Todas. Eh, bueno, obviamente, en nombre del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires, les damos la bienvenida a todos. Les agradecemos muy especialmente a Juan Carlos y Perla, y bueno, y Alicia, esperemos que se pueda sumar. Quiero felicitar también a la Comisión de Derechos Humanos por la iniciativa. Eh, bueno, en este ciclo que hemos dado de llamar, este ciclo anual, 40 años de democracia, 40 protagonistas, que ya va por, no sé si me equivoco, pero el sexto encuentro, no sé si hoy Sole, quinto, sexto encuentro de este año. En esta ocasión, memorias del campo grupal en defensa de la democracia, y bueno, nada, simplemente dar apertura, abrir un espacio de debate tan necesario después de una semana tan compleja que hemos pasado como sociedad y como pueblo ante un escenario que amenaza con retrotraer a épocas muy oscuras a nuestro país, a un retroceso en materia de los derechos conquistados. Eh, Nosotros como organización, la organización de salud mental más grande del país, siempre con el compromiso de la defensa de nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que obviamente a partir de estos discursos y de estas posibles opciones de gestión de nuestro país, bueno, claramente está en riesgo, como ha estado en riesgo otro tipo de, de avances en materia de derechos. Así que bueno, invitarlos a pensar, invitarlos a promover este tipo de espacios en los cuales, a partir de nuestro pensamiento, a partir de nuestro debate, podamos pensar en un país diferente al que en esta última semana estamos encontrando que se nos propone. Como protagonistas, como comprometidos con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, dando la batalla para no dar ni un paso atrás en materia de los derechos conquistados. Este es el colegio que nosotros vinimos a construir. Y bueno, simplemente darles la bienvenida y gracias por estar a todos acá. Bueno, gracias, Ezequiel. Y bueno, antes de presentar a Juan Carlos Volnovich y a Perla Selmanovic, que bueno, todos los conocemos, queríamos compartir con ustedes el espíritu de este conversatorio y de los anteriores también, y este especialmente, y compartir en función a esto que dice Ezequiel, que celebramos justamente amorosamente el Consejo Superior que nos estamos pudiendo dar en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, y celebramos la mesa ejecutiva también, que está presidida por Ezequiel de la Torre y Diego Timpanaro, y como consejeras y consejeros del Colegio de la provincia de Buenos Aires nos cabe una gran responsabilidad en consonancia con nuestra ley de ejercicio profesional, nuestro código de ética y todo el sistema normativo de derechos humanos de la Argentina. Bajo estas coordenadas, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, a partir de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, decidimos realizar dentro de este ciclo anual 40 años de democracia Argentina este conversatorio: Memorias del campo grupal en defensa de la democracia. Deseamos, desde la institucionalidad colegial, traer aquellas memorias del periodo histórico trágico por el que atravesó la condición de psicóloga y psicólogo en la Argentina, y que entendemos que aún tiene efectos en nuestro colectivo. El proyecto de la dictadura genocida era instalar otro modelo de país donde la discusión ideológica y la práctica política que se opusieron debían desaparecer.
Es así que el aislamiento y el terror inundó las universidades y sindicatos que abarcaban un gran número de estudiantes de psicología y psicólogas y psicólogos. El proyecto de estudiante y profesional esperado por la dictadura genocida se sintetizaba en una frase típica de la propaganda oficial de la época: cuando un estudiante entraba a una universidad tenía que negar la política y decir: yo solo vengo a estudiar. Su corolario era un profesional que no tuviera prácticas grupales y que dejaran de lado cualquier compromiso social y político. Los psicólogos no fuimos formados para trabajar y vivir aislados. Podemos hacerlo durante un tiempo, pero luego esa marginación, esa soledad nos agobia. Tal vez por eso es que en los últimos meses muchos colegas buscan lugares institucionales de inserción. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires es uno de ellos. Es un paso promisorio que debemos profundizar hasta convertirla en la institución de pertenencia y de referencia principal para nosotros. Eso decía Beatriz Perocio en 1977. Un año después desaparece siendo presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Entendemos que este día es una alerta, el 8 de agosto, es una alerta permanente que nos convoca a la memoria crítica para recordar y problematizar el devenir de nuestra función, el modo de habitar el campo de nuestra propia grupalidad y qué compromisos asumir en las realidades de esta época. Con otros semblantes, existe una amenaza a la democracia y feroces intentos de avances para que el derecho al futuro no sea una realidad. Tenemos la convicción que la memoria crítica nos va a permitir problematizar nuestro perfil profesional actual para poder planificar estratégicamente qué formaciones, participaciones y compromisos queremos asumir en los tiempos que corren. Ana María Fernández, otra de nuestras referentes y maestras, en el texto Las dimensiones políticas de la psicología, refiere que las facultades de psicología, que creo que también nos toca a los colegios, es estratégico desnaturalizar la cultura psi, en la que las dimensiones políticas, sociales e históricas de las condiciones de producción, de eso que luego llamarán el sujeto, son fuertes impensados. De tal modo, la cultura psi ha naturalizado su psicologización de lo social. Por esos motivos, quisimos invitarles para que nos ayuden a pensarnos críticamente, como colectivo del campo psi. Les agradecemos su presencia y su disponibilidad, y ahora los voy a presentar a ambos. Perla Selmanovic es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación, licenciada en Psicología y postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventudes, investigadora categoría 1 en el Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios, practicante del psicoanálisis en la clínica individual y socioeducativa, integra el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales para América Latina de doble pertenencia, Flaxo, CONICET. Sus investigaciones están centradas en 3 ejes: el malestar en la cultura educativa y sus puntos críticos, las configuraciones contemporáneas de la segregación y sus abordajes en las prácticas profesionales, y la clínica socioeducativa para abordar el malestar educativo. Dirige el programa y la carrera de especialización con modalidad virtual de psicoanálisis y prácticas socioeducativas en Flaxo, Argentina. Vicepresidenta de la red Infeyes, Infancias e Instituciones, y codirectora de la revista Infeyes RM, integra el Comité de Gestión por Argentina de la RUEPSI, Red Universitaria Internacional de Estudios Psicoanalíticos en Educación. Muchas de sus publicaciones están disponibles en la web. Se cumplen 20 años de la publicación del testimonio post-2001 contra el desamparo, en el proceso de actualización post-pandemia y en el proceso de edición del libro
colectivo producto de la investigación 2020-2022 en co-coordinación con Jessica Molinar Malestar, Sujetos y Educación, tras pandemia, efectos y abordajes. Buenos Aires, Editorial en Prensa. Juan Carlos. Acá está. Juan Carlos Volnovich es médico, psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Luis, es doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre, Universidad de Mar del Plata, ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género, integra el comité científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires, Premio CONEX, Diploma al Mérito en Psicoanálisis. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé quién quiere empezar. El que quiere iniciar. Estás Ahí silenciada. está. Le daría la palabra al maestro. Bueno. Bueno, a ver, si me toca empezar a mí, y tratemos de hacerlo como un conversatorio. Muchas gracias, Viviana, por la invitación y gracias al colegio. Ha sido una muy buena iniciativa. Como punto de partida es sin duda el Día del Psicólogo. Y el Día del Psicólogo conmemora el secuestro y la desaparición de Beatriz Perocio, que en ese momento era presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. En ese momento todavía era Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Los tiempos han cambiado y ahora es la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires y de FEPRA. Y Beatriz fue secuestrada, tenía 30 años, la llevaron al Vesubio. Se sabe por los testimonios de los sobrevivientes que la llevaron al Vesubio, fue torturada, le fracturaron una pierna, tuvo 3 paros respiratorios y a partir de ahí ya no hay más testimonio. Eso fue el 8 de agosto de 1978. Exactamente un mes después, el 8 de septiembre de 1978, lo secuestraron a mi hermano, Jorge Volnovich, a 2 psicólogas más, Rosalía Endrigo y Graciela Brodsky, y a Lepanto Bianchi, que era el secretario académico de la Facultad de Medicina. En ese momento, mi mujer y yo estábamos viviendo en Cuba, exiliados, y cuando nos enteramos del secuestro de mi hermano, también el de Beatriz, pero el de mi hermano, sabíamos que desde Cuba no podíamos hacer nada. Cualquier tipo de denuncia internacional o que viniera de Cuba lo hundía mucho más que lo que podía ayudarlo. Entonces salimos de Cuba para el único lugar donde podíamos salir en ese momento en 12 horas, desde que nos enteramos que era México, y de ahí la intención era ir a Ginebra, a las Naciones Unidas, y a Nueva York, también a Naciones Unidas, para hacer la denuncia y para tratar de presionar al gobierno argentino para obtener la libertad de los que habían sido secuestrados. Tal vez sería importante, hablando de derechos humanos, recrear una época que hoy se nos hace muy difícil, pero era un momento
1978, donde había en general, piensen que hacía poco tiempo que se había dado la derrota del imperialismo en Vietnam y la presencia de la Revolución Cubana era muy impactante en América Latina. En ese momento, cuando yo llegué a Nueva York, el presidente era Jimmy Carter. Y Jimmy Carter había hecho de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos, un, un programa de gobierno. De manera tal que pese a lo que yo mismo podía suponer, llegar a Nueva York con un cartel acá que decía montonero que viene de Cuba, podría parecer suicida. Sin embargo, para mi sorpresa, fui desde el punto de vista oficial muy bien recibido, porque entré dentro de lo que en ese momento era la política de Estados Unidos, que estaba centrada en los derechos humanos. Y la que dirigía la secretaria de Derechos Humanos del Departamento de Estado era Patricia Derian. Me entrevisté con Patricia Derian y armé como una especie de oficina donde era enfrente de Naciones Unidas, que estaba destinada a permanentemente mandar telegramas y comunicaciones y presiones al gobierno argentino para la libertad de aquellos a quienes nosotros teníamos en la lista de secuestrados. Y por cosas que no entendía muy bien, yo quería una entrevista con Jimmy Carter, porque en esos momentos cuando uno sufre situaciones tan terribles, por lo menos a mí me pasó y me sigue pasando, que me veo imbuido de una especie de omnipotencia tremenda, así que lo menos que quería era una entrevista con el presidente de Estados Unidos, pero bueno, me derivaron a Edward Kennedy, que era senador. Lo cierto es que a las 3 semanas de esto, mi hermano y Rosalía Endrigo y Graciela Brodsky y Lepanto Bianchi aparecieron. Fueron los primeros de la época esa donde los secuestros eran sinónimo de desaparición para siempre, los primeros que empezaron a aparecer. Había desaparecido, pero algunos, muy excepcionalmente, de manera terrible, tirados en zanjas, todos torturados, pero empezaban a aparecer. De todas formas, si pudiera decir que donde comenzó la relación con los derechos humanos, fue allí que, por supuesto, derivó después en toda la convocatoria a organismos de derechos humanos que estaban en el exterior para denunciar la falta de derechos humanos en la Argentina, y que se logró con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de América Latina, que vinieron acá en el 78, pero sí, creo que en el 78 mismo, y que fue muy importante para la denuncia internacional. Bueno, así las cosas, efectivamente, con el triunfo de la democracia, nosotros, como tantos otros, regresamos. No fue fácil volver de Cuba, era más fácil volver de París, pero volvimos en esa época y yo estaba muy relacionado con organismos internacionales de derechos humanos, pero aquí fundamentalmente me ligué con familiares de presos y detenidos y con madres de Plaza de Mayo y con abuelas de Plaza de Mayo. Quiere decir que tal vez la primera experiencia significativa donde la psicología cantó presente y tuvo una trascendencia, inscribió
una trascendencia enorme y escribió un capítulo dentro de los derechos humanos y la psicología, fue con Abuelas de Plaza de Mayo. Porque los otros organismos de derechos humanos que estaban trabajando sobre la tortura, las desapariciones y demás, en realidad trabajaban sobre delitos que ya se habían cometido. Pero Abuelas, tal vez esa fue la razón por la cual especialmente me ligué a Abuelas, es que trabajaba con delitos que aún se seguían cometiendo en la medida que esos chicos, esas chicas, seguían en manos de los apropiadores. Y entonces el trabajo de Abuelas se centró fundamentalmente en la genética, por supuesto, con los análisis de ADN para reconocer, salteándose la generación de los padres, la continuidad de nietos y abuelos, legal, con la posibilidad, todo el discurso jurídico para legitimar la identidad de los chicos y chicas reconocidos, y con la psicología. La psicología tuvo ahí un impacto y un protagonismo muy fundamental, porque era nada más ni nada menos que algo muy práctico, que era acompañar a los primeros chicos restituidos en el proceso ese de restitución de la identidad y de reconocimiento de sus familias, de las familias que los estaban buscando, y también de reconocimiento que las familias que los habían criado eran las familias de sus apropiadores, no de sus padres adoptivos. Ahí yo creo que escribimos un capítulo muy importante, y recién me di cuenta la trascendencia que tenía eso que estábamos haciendo cuando en el año 80 vino François Dolto a la Argentina. François Dolto, la más importante psicoanalista de niños del mundo, de Francia y tal vez del mundo, vino a la Argentina, y cuando le preguntaron qué hacer, le preguntamos qué hacer con los niños que habían sido apropiados, los niños y las niñas que habían sido apropiadas, ella sugirió dejarlos con los apropiadores, con la idea de que ya había sido un trauma muy significativo para ellos arrancarlos de su familia, de sus padres, de sus madres, como para volver a ocasionarles un segundo trauma. Entonces hubo que justificar, teorizar, argumentar la diferencia que hay entre una apropiación y una adopción, y se hizo un trabajo que tiene un impacto mundial sobre la justificación de por qué era necesario que los niños y las niñas no se criaran con los asesinos de los padres. Si me preguntaran cuál es a nivel grupal el grupo organizado en función de la psicología que ha tenido una fuerza importante y que tiene un lugar en la historia de la psicología argentina, no me cabe duda que ha sido la relación con los derechos humanos. En el mundo yo creo que tiene la psicología y los derechos humanos argentinos un lugar de reconocimiento de pioneros y de haber sido especialmente trascendentes y pioneros. Bueno, la historia siguió, pero me gustaría escuchar la Perla. Bueno, gracias Juan Carlos por esta memoria, ¿no? Y una memoria muy, muy vital y muy vivida. Cada vez que te escucho es una lección realmente.
Yo preparé como algunos trazos, quizás más en la línea del presente, justamente, ya que has desplegado la memoria, ¿no? En relación a lo que implica este día. Y quiero comentar algo con lo que me sorprendí, revisando un poco y repasando la historia de Beatriz Perocio, que hoy, 18 de agosto, hubiera cumplido 76 años ella, ¿no? Así que hacerla aparecer en el día de su cumpleaños me parece también un signo de generosidad eh, con respecto a la historia y también con respecto al presente. Y en ese punto, entre tiempos, historia, pasado, presente y futuro, en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia, cuando en el mes de marzo, cuando creíamos que iba a durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, me invitaron a pensar el futuro de la escuela a partir de este acontecimiento que hemos vivido colectivamente, mundialmente. Y ahí empecé a ubicar y a poner en un lugar relevante el tiempo del futuro anterior, ¿no? El tiempo del futuro anterior, en ese momento lo llamé, estuve indagando el pluscuamperfecto del subjuntivo, que también tiene su matiz importante. ¿Por qué? Porque es pensar el futuro anterior, que es lo que habrá sido, es en donde en el presente, en nuestros presentes, con nuestras prácticas actuales, con nuestros desafíos actuales, el futuro anterior, que se conjuga en el presente, nos permite, o me permite, convertir cada fotografía, cada foto, cada escena del malestar, nos gusta decir, ¿no? En el colectivo en el cual desarrollo mis actividades de lo que llamo la clínica socioeducativa, es pensar que decanta en cada escena del malestar presente en esa fotografía, hay una película para rebobinar. En el caso de la pandemia, es qué pasaba antes, qué significó el atravesamiento por la pandemia y qué vemos hoy como lo que llamamos indicios transpandémicos, ¿sí? Pero lo podríamos pensar en términos de nuestra historia, de nuestra macrohistoria, de las macropolíticas de las que habló Juan Carlos, también en términos de pensar en simultáneo esa triple temporalidad, porque creo que nos ayuda a poder historizar y leer en cada presente aquello que hoy late en cada espacio institucional, en los consultorios, en la sociedad. Bueno, esto un poco como breve acercamiento para pensar la memoria, estos 40 años de democracia con sus luces y sus sombras, pero con la importancia de esas conquistas, como bien señaló recién Juan Carlos, y con los desafíos que eso nos impone hoy. Yo quería traer algunos apuntes con respecto a cómo pensarnos hoy, desde nuestras prácticas como psicólogas, psicólogos, psicólogues. Me detuve en el recorrido de Beatriz Perocio mientras estuve leyendo. Recomiendo un artículo que me resultó muy interesante, que es del 2005, que está en la revista Topía,
donde se le había hecho un homenaje en ese momento, hace referencia a un trabajo publicado en donde ella plantea las relaciones en aquella época, creo que es del 77, si no me equivoco, es decir, muy ahí de lo que fue su desaparición trágica, donde ella plantea las relaciones entre teoría, técnica e ideología. ¿Ves? Me pareció muy interesante, no alcancé a buscar el artículo, lo que ella plantea ahí en esa nota, algo se va delineando de cuáles eran sus pensamientos, y me parece, en términos de pensar esa triple temporalidad, ¿no? El futuro anterior o el pluscuamperfecto del subjuntivo, lo del subjuntivo un poco cómo permite pensar y avisorar el futuro, ¿no? El futuro a partir de ir leyendo esas trazas multitemporales. ¿Cómo pensar hoy esa relación, esa vigencia, diría yo, de pensar esa trama entre teoría, la teoría que nos sostiene para llevar adelante nuestras prácticas, y que también es interpelada por la práctica, para no hacer de la teoría el fetiche, ¿no? Que ese es un riesgo en nuestra profesión y también en otras profesiones. Entonces, yo mientras iba leyendo y pensando en estos tres significantes, la teoría, ¿cómo considerar hoy la teoría, ¿no? Y ahí un apunte respecto de cómo me posiciono, nos posicionamos, y es pensar la teoría como herramienta, porque en relación a lo que decía antes, no la teoría como un fetiche, sino la teoría como una herramienta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder leer, o poner a prueba también la teoría, en qué medida nos permite leer los padecimientos actuales. Habida cuenta de que nuestra profesión, nuestro campo teórico y de prácticas, justamente viene a recoger aquello que no anda, en términos individuales y también en términos sociales e institucionales. Con lo cual, recogemos justamente los padecimientos. Entonces, esa es una primera cuestión que me invita a pensar esa, digamos, para hacerla aparecer con sus ideas, ¿no? Eso me interesaba esa cuestión. Entonces, la teoría como herramienta, pero para poder leer los padecimientos actuales en el entramado de sus múltiples dimensiones. Y ahí me resonaba lo que leyó Viviana, a quien agradezco especialmente la invitación, y también a Ezequiel, que también dio lugar a que esto pudiera ocurrir, digamos, un pie de página. Pensar, como planteaba Ana María Fernández en la lectura que hizo Viviana, que los padecimientos, pensarlos, y esto es algo que me orienta y nos orienta en nuestras prácticas, es que los padecimientos necesitan ser leídos al menos en términos muy gruesos, en un anudamiento de al menos tres dimensiones. La dimensión sociohistórica, hablé de pandemia, por ejemplo, hice referencia a poder pensar con nuestras herramientas teóricas y con aquellas que necesitamos ir a buscar para poder leer de qué manera juega en esos padecimientos la dimensión sociohistórica. Anudada a la dimensión institucional, que me parece muy importante, porque hoy, y no solamente hoy, pero fundamentalmente por la expansión que ha tenido, sobre todo en nuestro país, la inserción de psicólogas, de nuestros profesionales, en las instituciones y en distintos campos, es decir, saliendo de los consultorios
lo cual no es excluyente, la necesidad también de esa atención individualizada, pero también la importancia de poder leer de qué modo las instituciones en las que, digamos, ejercemos nuestro trabajo, y no solamente, sino las instituciones por las que transitan las personas con las cuales trabajamos, también allí hay un anudamiento entre las condiciones sociohistóricas, las condiciones institucionales y la dimensión subjetiva. Y en este punto me parece, me resulta importante poder ubicar que la dimensión subjetiva no es individual. Por eso hablo de un nudo de 3 cuerdas que se implican recíprocamente, que cuando, pensándolo como un nudo topológico, que cuando se mueve una de las cuerdas, las otras 2 también se mueven. Y la subjetividad humana es una subjetividad que está necesariamente en una trama social particular, en sus distintas escalas. Nosotros lo podemos pensar, bueno, a escala planetaria, a escala particularmente de nuestra región latinoamericana, en la Argentina, y con todas las interseccionalidades que implica, porque tampoco es homogéneo, sabemos de las desigualdades y de las múltiples particularidades que hay también en cada una de estas dimensiones. Entonces, decir que para nuestra condición humana, volver a recordarnos cada vez que lo social y lo de cada quien, lo singular, llamémosle lo singular, lo individual, no están disyuntos, son una necesidad inherente a la constitución del psiquismo humano, de nuestra humanidad, ¿sí? Por lo tanto, me parecía que pensar la teoría en relación a estas múltiples dimensiones nos lleva también a salir de alguna manera, a dislocar nuestros propios marcos para entrar en conversación con otras referencias teóricas de esos distintos campos que atañen a la dimensión social o a la dimensión institucional. En mi caso particular, que además de la clínica individual, estoy trabajando ya desde hace muchos años en la invención de lo que llamamos una clínica socioeducativa, requiere también poder ir conversando con aquellas personas, aquellos profesionales que vienen trabajando, en mi caso particular, desde el campo de la pedagogía, por ejemplo. Y esto, de algún modo, va a favor, desde mi punto de vista y por la experiencia, de poder leer y complejizar lo que se presenta como síntomas. Y acá también quisiera hacer un apunte que me parece importante. Se suele pensar el síntoma como lo que no anda. Me interesa también pensarlo como un arreglo subjetivo, pero también pensar que hay una dimensión social y una dimensión institucional del síntoma. Y creo que en esta época, ya venimos unas cuantas décadas para mencionar algo, digamos, del síntoma social y los síntomas institucionales en relación a nuestro propio campo, decir, por ejemplo, la proliferación y el incremento de diagnósticos, la patologización de muchos padecimientos y que se terminan cortando por el hilo más frágil, que son los sujetos, ¿sí? Por eso me parece que poder pensar, por un lado, que para un sujeto hay la dimensión social e institucional del síntoma, vamos a decir, un niñito o una niñita que no puede sosegar su cuerpo en un aula, ¿cuál es,
cierto automatismo de época, ¿no? Podríamos decir, es hiperactivo, tiene ADD, o van variando las clasificaciones, son muchas, ¿sí? Ahora, ¿qué hay de la dimensión institucional en el síntoma que aparece por la vía de un sujeto? No es lo mismo, por ejemplo, que una maestra pueda leer esa inquietud de ese cuerpo, o esa modalidad de ese cuerpo, como un niño que es muy creativo o que es ADD. Digo, por mencionar algo muy a trazo grueso, pero son escenas de la vida cotidiana, yo subrayando desde mi punto de vista la importancia de poder leer no solo la dimensión social e institucional del síntoma en un sujeto, ni qué decirle de lo que estamos viendo ahora en las instituciones, sobre todo educativas, a partir de la pospandemia, que a mí me interesa llamarlo transpandemia, para poder leerlo en esa traza de presente, pasado y futuro. También están los síntomas sociales y los síntomas institucionales, lo cual nos requiere también como profesionales de poder pensar esos abordajes, que no es nuevo, van teniendo distintas formas. El análisis institucional no es algo que estoy inventando ni mucho menos, pero sí hoy nos sirve pensarlo en ese anudamiento por esa tendencia actual de patologizar, clasificar y muchas veces deriva en la estigmatización de los sujetos con una particularidad. Y voy al otro término que trae Beatriz en su artículo, que es pensar la técnica. Qué actualidad que tiene pensar de qué manera interviene en los padecimientos, no solamente en los padecimientos, en la vida de cada sujeto, de cada uno de nosotros. De hecho, estamos pudiendo estar aquí gracias a la técnica, pero también la técnica hace que lleguen a nuestros consultorios y también en las escuelas sujetos que llegan ya, no vienen a preguntar por qué tengo, sino que vienen a decir, vengo porque soy ADD, o no puedo hacer esto porque soy un Asperger. Digo, el soy ya habla de un estatuto, del ser, ¿no? Digamos, ahí hay algo a deconstruir en nuestra propia práctica, con una advertencia respecto de cómo nos posicionamos con respecto a lo que yo llamo, me interesa llamar, síntoma de época. ¿Qué hacemos con eso? ¿De qué modo lo recogemos para qué? Orientado a la dignidad del sujeto y también del trabajo con lo que llamo la posición subjetiva profesional propia y también de aquellos profesionales cuando nos toca trabajar en relación a los profesionales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega a una escuela y trabaja con un docente, hay muchos colegas que trabajan en equipos de orientación escolar. Digo, estoy presentando como un panorama extenso de nuestros campos de intervención para pensarlos en esa trama de dimensiones. El tercer punto que señala Beatriz es ideología. ¿Y qué decir en esta época que estamos atravesando, ¿no? El papel que tiene la ideología en términos de, voy a llamarlo así, anclaje subjetivo. Hace muchos años, un profesor, digamos, que invitamos a nuestra carrera de especialización, es sociólogo él, es un argentino
que vive en París hace muchos años, y se dedica sobre todo a trabajar con los profesionales del campo del trabajo social. Y él nos trajo una idea que él planteaba en ese momento, que ideología e inconsciente hacen nudo, decía. Ideología e inconsciente hacen nudo. Y trabajando sobre esta idea, y hay otros autores y colegas que van trabajando y venimos trabajando sobre el papel que juega la ideología como anclaje para la subjetividad, en un tiempo en el cual las subjetividades están en un terreno de muchos desasosiegos, de múltiples desamparos, que es una idea que yo puse a trabajar a partir justamente de lo que fue la conmoción que vivimos en el 2001, y ahí también poder diferenciar, diferenciar no para desligar, sino para pensar el desamparo social y el desamparo subjetivo, también de una manera anudada. Bueno, para no extenderme mucho, quería solamente puntualizar estas cuestiones que me parecían muy interesantes para releer desde nuestra época una idea, digo, tomé solo el título del trabajo de Beatriz, y como un ejercicio también de reactualizar y de releernos como profesionales en esa trama que me interesa pensarla en términos de esas tres dimensiones, tratando de ubicar dónde están esos lapsus, de esos nudos, en donde en cada situación que emerge, en cada padecimiento, en cada cuerpo que se muestra de X manera, de qué modo lo leemos para hacer un trabajo de despatologizar, en el sentido de poder leer y construir junto con quien está padeciendo un nombre a su malestar, que no necesariamente tiene que ser ese nombre estandarizado, que sacamos de un casillero y que sabemos que hay todo un andamiaje también político, económico, las farmacéuticas, corporaciones profesionales, y una advertencia respecto de que en nuestra posición subjetiva profesional, uno de los aspectos que van a estar operando necesariamente en cada una y cada uno de nosotros, y también en aquellos con quienes trabajamos, una distancia más o menos crítica de las ideas, hablando de ideología, que forman parte de una suerte de sentido común que se expande justamente a partir de las condiciones técnicas de nuestra época, que es esa expansión, digamos, que se multiplica por segundos, ¿sí? Bueno, estas son algunas cuestiones que quería poner sobre la mesa y dejo abierto para conversar. Está silenciada, Viviana. Ahí está. Ahora, muchas gracias a ambos. Y pensaba en estos impensados, ¿no? Estos fuertes impensados que hoy compartía de los dichos de Ana María, que era que es lo que traen. Porque hoy en muchas de nuestras prácticas o en muchos de nuestros lugares donde circulamos como psicólogas, como psicólogos, nos encontramos justamente y particularmente el tema de infancias, que ambos también lo traen, con
donde se aniquila la dimensión institucional, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión histórica, y se tiene en cuenta, digamos, la neurología. Entonces pensaba en esto para pensar el legado, ¿no? Del perfil profesional de esa época, cómo recuperar, qué estrategias pensar desde los colegios para seguir insistiendo, porque a veces, si bien uno, todas las que estamos acá y todos te- gozamos de insistencia pero para poder pensar y hacer de la psicología justamente una participaciones múltiples que no queden reducidas, como decían, al consultorio, nos encontramos en una época, o por lo menos así lo siento yo, me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? Muy complicada, porque en realidad a esta antinomia de que la psicología junto con otras ciencias humanas de individuo, sociedad, existió y existe, a veces uno cae en la idea de que ganó esto de pensarnos desde lo individual, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir insistiendo? Por eso es que estamos ocupados y convocando a referentes como ustedes y tantos otros, como para ver, bueno, para pensar juntos por dónde circular, por dónde seguir circulando en las formaciones. Nosotros, de hecho, desde el Colegio de la Provincia se está teniendo esa preocupación y ocupación de poder también visibilizar estos alcances que tuvieron que ver con la psicología social, con la psicología de grupos, y queremos realmente visibilizarlos en el colectivo, ¿no? Porque lo hegemónico, por efecto seguramente del Estado, de la dictadura genocida, por el modelo médico hegemónico, por la historia, por la singularidad de cada uno, eh, bueno, nos pasa y tenemos que insistir como para ver qué hacer, ¿no? Por dónde seguir. Y más en estos tiempos tan complejos donde, bueno, la derecha justamente no es un tema que nos amenaza solamente a nosotros, sino eh, en muchos lugares del mundo. Así que yo pensaba en esto que decía Juan Carlos cuando vino François Dolto, que decía, ¿no? Esta diferencia, bueno, mejor que se queden con sus apropiadores, ¿no? Cómo, bueno, hubo que argumentar y como todo esto que decía Juan Carlos, como para poder justamente eh, visibilizar que no es lo mismo. Y creo que, bueno, también las abuelas, las madres son como también eh, colectivos y grupos que nos enseñan bueno, que hay que organizarse, ¿no? Así que, bueno, no sé cómo piensan ustedes el momento actual, Juan Carlos, esto de, bueno, cómo resistir, ¿no? Cómo seguir resistiendo a este modelo. Bueno, para empezar, registrando, es difícil saber qué hacer de aquí en adelante, no es tan difícil saber lo que hicimos hasta ahora. Es difícil mirar para adelante, pero no es difícil mirar para atrás y saber lo que hemos hecho hasta ahora. En general, la psicología argentina, así como decía que junto con los derechos humanos tiene un lugar importante, significativo, muy digno
me parece que la psicología argentina estuvo en general muy al servicio de, en general, todas las fuerzas más progresistas. No necesariamente es así en toda la psicología y en el mundo. Durante incluso la dictadura militar, los años de la dictadura cívico-militar, hubo una contradicción dentro de las propias fuerzas que dominaban entre el ejército y la marina, que se expresó también en cuáles eran las acciones a tomar. El ejército y toda la ideología del ejército era que la psicología era un peligro y que había que abolirla. Había que cerrar las universidades, las facultades, bueno, limitar la acción de los psicólogos, y por eso ellos, el gobierno militar, eh, sacó la proclama de 1980, que era la proclama de los 3 no, que los psicólogos no podían hacer psicoterapia, no podían hacer psicoanálisis, no podían prescribir y tenían que estar subordinados a los médicos. Es decir, que la psicología y además la facultad de psicología tenía que ser cerrada, por lo cual era una clara ofensiva que daba cuenta que la concepción que tenían esos sectores reaccionarios, totalitarios, era que la psicología era un peligro. Pero no todo era así, porque Macera, la Marina, tenía una concepción ideológica relativamente diferente, que era que la psicología servía. Y si servía para ellos, es decir, para las fuerzas progresistas, tenía que servir también para las fuerzas de ellos, la fuerza del aparato represivo y la fuerza el sistema totalitario. En la Argentina, por supuesto que en general la psicología estuvo siempre al servicio de los aspectos más progresistas y sobre todo una psicología que no ha sido una psicología adaptacionista, donde el objetivo era la adaptación del sujeto a un sistema injusto y desigual, sino una psicología tendiente a la construcción de pensamiento crítico, de la posibilidad de que los sujetos puedan ser sujetos críticos. Esto es argentino, no es en todo el mundo. Piensen ustedes que Estados Unidos, la American Psychological Association, tenía y tiene un departamento de psicología que trabajan sobre la tortura, sobre cómo la psicología puede ayudar a la tortura, métodos modernos psicológicos de tortura para extraer información. Entonces, me parece que es importante saber que a nivel, por lo menos, de lo que podría decirse salud pública, ha tenido una posición progresista y sobre todo, y desde los comienzos, que no se ha reducido a una clase social. No es que la psicología ha quedado, como se suponía en los inicios, patrimonio de una clase social, de una clase media acomodada, sino que casi desde el principio, yo diría desde que yo conozco, desde que se abrió el servicio de psicopatología de Goldenberg en Lanús, siempre ha trascendido los límites de clase y se ha puesto hasta los sectores proletarios y marginales al servicio también de la atención psicológica en todas las instituciones que se han abierto, con épocas donde a lo mejor hubo una mayor apertura o un mayor hostigamiento. Pero en general, como digo, me parece que otro de los aspectos muy rescatables es que la psicología, la psicoterapia de grupo, desde los inicios, estoy hablando de los años 50, y la psicología institucional ha tenido muy en cuenta
transgredir los límites de la individualidad y de lo que podría ser eh, una disciplina al servicio del individualismo. Con respecto a la educación, al campo de la educación, que Perla trajo también y que me parece que es fundamental, importantísimo. ¿Qué tiene que decir la psicología en el campo ampliado de la educación y cuál ha sido un poco el desarrollo en ese espacio? Ahí me parece que ha tenido también una política muy renovadora que yo creo que se vio especialmente estimulada, no solo porque después de todo, pese a todo, Sarmiento, con todas las críticas que podemos hacer, ha permitido que la escuela argentina, gratuita, mixta y demás, ha tenido un desarrollo que generó la conciencia de que todos tenemos, los niños, pobres, ricos, niñas o niñas, tenemos derecho al conocimiento. Entonces me parece que ahí la psicología tuvo también una importancia fundamental que se vio especialmente desafiada con la introducción de las nuevas tecnologías. Todo el sistema educativo, con la introducción de las nuevas tecnologías, recibió una especie de ofensiva para la que no estaba preparada. De manera tal que las respuestas institucionales a la introducción de las nuevas tecnologías fueron insuficientes y no se resolvieron ni por lejos con la idea de darle una computadora a cada chico, incluso independientemente de ricos y pobres. Pero me parece que ese es un tema todavía no saldado. Además, no había terminado de trabajarse esta cuestión de la incorporación de nueva tecnología cuando vino la pandemia, que gracias a Dios, gracias a la nueva tecnología, permitió que algo del sistema educativo se salvara en esos años de aislamiento y de donde los chicos estaban eh, encerrados directamente. Que si no hubiera sido por las computadoras, los celulares, hubieran quedado totalmente aislados. De todas formas, me parece que actualmente, y ahí también, yo coincido con todo lo que dijo Perla, me parece un análisis muy interesante de esta incorporación, este hilo conductual entre lo socioeducativo, lo institucional y lo subjetivo. Pero me parece que todo eso es casi un comentario directo a Perla, que me gustaría saber cómo lo pensar, porque queda anudado a través de la teoría. Y acá entramos en una cuestión muy particular, porque yo podría decir, ¿qué teoría? ¿Qué teoría? Y hasta dónde no estamos analizando y viendo toda esta situación desde una concepción eurocentrista, blanca, colonizadora, y que esa es la característica de las teorías con las que entramos a funcionar en este campo. Juan Carlos, yo te quería hacer Está una pregunta. silenciado. ¿Me escucha? Sí. Sí, claro. Juan Carlos, cuando estabas comentando en relación a este momento tan novedoso, ¿no? Cuando de alguna forma inscribieron este significante que es la apropiación de menores, antes no existía, ¿verdad? A ver si se puede historizar un poquito eso, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? No sé. Hubo experiencias anteriores que no tenían ese estatus y que no estaban en todo caso denunciadas como tales, pero por ejemplo,
el genocidio armenio también. Los turcos se apropiaban de los niños armenios y los criaban como turcos. Mm. Hubo antecedentes de este tipo, ¿no? Y Que la bastante diferente de lo que era la ideología nazi, porque para los nazis los judíos deberíamos ser abolidos. Y entonces no solo se mataban a los que estaban contaminados, que eran mitad judíos, mitad no judíos, a los judíos totales, a los padres, a los hijos, a los nietos, y si fuera posible a los embarazos también, porque la intención era abolir completamente. Acá hubo toda una política más capitalista de apropiarse de los cuerpos, de apropiarse de los bebés como si fuera un capital, trofeo de guerra y capital. Y eso, no sé, a ver. Y eso estaba permitido también, porque si no escuché mal, fue en 1980, decías vos, Juan Carlos, fue bajo la ley de patronato que justamente promovía la discrecionalidad absoluta al juez. Decía algo así la ley: el juez, como buen padre de familia, podía decidir los destinos de cualquier niño de esa época, ¿no? Fue anterior, digamos, justamente al Tratado de Derechos Humanos de infancia, Sí, de los niños. la ley del patronato efectivamente criminalizaba la pobreza, pero no Total. autorizaba asesinar a los padres. No, eso está claro. Sí, sí. Bueno, mientras van apareciendo otras preguntas, retomo la pregunta, Juan Carlos, que me dirigiste, a ver si entendí bien. En esta consideración de cómo las tres dimensiones que yo mencioné están operando en cada escena particular, ¿con qué teoría vamos a leer? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Tal cual, ¿qué Bueno, teoría? ¿qué teoría? Bien. A ver, yo puedo explicitar desde cuál es el marco desde el cual me oriento y nos orientamos, y que me parece siempre se verifica por los efectos, ¿no? Si los efectos, voy a hacer como un pequeño rodeo para hablar de cuál es el enfoque, de qué teoría. El rodeo es hacia dónde cuál es el objetivo, cuál es la brújula. Para decirlo en términos muy generales, podríamos decir que la brújula es la inserción, está orientada a sostener el derecho a la inserción en un lazo social, en un lazo educativo. Podríamos llevarlo a los otros campos de lo social, en relación al derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. En el campo particular, más allá del consultorio en el que me muevo, que es el educativo, que es el que trabajamos e investigamos e intervenimos, es el derecho, y ese es el horizonte, a la inserción en un vínculo educativo que aloje las particularidades y las singularidades de un sujeto. Y con un apunte importante respecto de las condiciones sociohistóricas, que más que de inserción, la tendencia es no solo a la individualización, como vos mencionaste, lo individual, ¿no? Apunta a eso, sino también que hay como un movimiento hacia la deserción, la deserción respecto de lo común, respecto de lo colectivo, también en las subjetividades. Esto como pensar cuál es la orientación ante la deserción y la desinserción en un lazo. La orientación es a la inserción. Entonces,
por la perspectiva teórica por la cual me oriento, que es el papel que tiene en la constitución psíquica, y me oriento por el psicoanálisis, digo, para decirlo en un plano muy general y podemos entrar en detalles, es el psicoanálisis en una perspectiva transdisciplinaria. No es todología el psicoanálisis, sino que es un psicoanálisis que está abierto a pensar junto con alguna perspectiva particular del campo de la antropología, de la sociología política, de la filosofía política, es decir, que tome en consideración y que pueda transdisciplinarse en relación a ese punto central, que es el derecho a la inserción de todo sujeto a un lazo, a un vínculo, en este caso, un vínculo educativo, ¿no? Porque partimos de la concepción de un sujeto que no es un sujeto individual, que es un sujeto que perece, que muere, si no cuenta con ese lazo social. Digo, podemos remontarnos a Spitz, ¿no? Con sus investigaciones de por qué sobrevivían algunos bebés hospitalizados, ¿no? Y justamente tenía que ver con que alguna enfermera había ubicado un lazo más allá del amparo material, que era igual para todos, ¿sí? Entonces ahí hay una apuesta desde el punto de vista teórico, ¿no? De cuál es la teoría que nos sirve como herramienta para orientarnos hacia eso, que es la inserción el derecho a la inserción de cada sujeto. En este caso, en un vínculo educativo, podríamos decir, en un vínculo respecto del derecho a la salud, por ejemplo, o el acceso a la justicia, o el acceso al trabajo. Bueno, lo recorto en un campo específico que es el que conozco más y en el que despliego mi práctica, digamos, con el psicoanálisis, más allá de las fronteras del consultorio, ¿no? No sé si respondo un poco a este intercambio que me proponías. Sí, claro que sí, y por supuesto que soy psicoanalista y que convalido la teoría psicoanalítica, pero no dejo de reconocer que está dispuesta, debe ser revisada y revisada en todos los aspectos clasistas que incluye, sexistas, porque es una colonizadora, racista, profundamente racista. Entonces, me parece que, porque últimamente, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos hecho grandes avances en la revisión de los aspectos de género, los aspectos sexistas de la teoría psicoanalítica. Eso ha obligado a hacer una revisión de las columnas fundamentales del complejo de Edipo, del psicoanálisis, de la teoría. Pero de todas formas nos enfrentamos a un desafío al que todavía no estamos en condiciones de responder, con todo el auge de las infancias y adolescencias trans. Estamos todavía, ni la escuela, ni el sistema educativo, ni las teorías psicológicas, estamos en condiciones, no estamos a la altura de este desafío que significan esos cambios, y ni qué decirte de aquello que supone las otras etnias, el racismo. El racismo y la colonialidad. Claro. Sí, sí. Yo debo decir que de lo que vamos transitando, por ejemplo, en relación a este tópico, que es también que ha movilizado mucho a la sociedad, podríamos decir,
que uno de los colectivos recientes, contemporáneos, de mayor movilidad del campo de lo social han sido los feminismos, todos esos movimientos que nos han interpelado y nos siguen interpelando a todos, ¿no? Y debo decir que en las escuelas hoy, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias y también en el nivel superior, que en nuestros recorridos e investigaciones ha sido uno de los más impactados en la pandemia. Nosotros venimos como auscultando lo que llamamos los nudos críticos del malestar en las prácticas educativas, y el nivel superior ha sido uno de los más impactados. En lo que refiere a este tema, ¿no? De cómo en las escenas escolares los docentes y otros profesionales del campo, de nuestro campo, bueno, y las teorías que portamos, y las ideologías que portamos, y las lecturas de clase, bueno, se han visto muy conmocionadas, y debo decir que hay trabajos que están acercándose a poder pensarlo en función de poder hacer una lectura compleja, y también en el caso por caso. Pero bueno, me parece que los tópicos que estás ubicando me parece que son centrales para pensar nuestros desafíos. Es decir, son resistencias, pero también desafíos, ¿no? Desafíos para estar a la altura de los movimientos de la época. Sí, pensaba escuchándolos atentamente desafíos y cómo insistir para visibilizar los múltiples psicoanálisis que hay, ¿no? Porque tal vez el hegemónico, el que es el de un sector, pero que ese psicoanálisis también hizo aparecer a partir de la resistencia de psicoanalistas como, bueno, Juan Carlos y otros tantos, bueno, otros psicoanálisis, ¿no? Que nos sirvan realmente de herramientas y que estén vinculadas con un proyecto justamente emancipatorio, y que no circule por este psicoanálisis patriarcal, capitalista, que bueno, que no sé si es posible, Juan Carlos, pero me gustaría que por ahí cuentes cómo fue ese momento cuando ustedes deciden formar plataforma, porque me parece que también es bueno, un momento que habla de esto, ¿no? De a pesar de salirse de esos lugares hegemónicos o que parecían que son el lugar o que portan la verdad, ¿no? Perdón, Vivi, después de que la respuesta de Juan Carlos, Margarita Uller quería conversar, así que le damos la palabra. Ah, bueno, No, pero me gracias. interesa Bueno, escuchar esa pregunta, dale. Sí, lo de ese momento, no lo hago con cierta perspectiva, uno puede decir que fue tan fácil, era tan natural, era tan lógico que sucediera esa posición del psicoanálisis, porque se dio en el año 70, en el año 68, con lo que fue, piensen ustedes, fue la única vez, o por lo menos creo que la única vez en la historia, donde las fuerzas del así llamado tercer mundo en ese momento habían puesto en retroceso al primer mundo. El triunfo de la revolución cubana, una revolución socialista en las narices de los Estados Unidos, de ahí a la derrota de Estados Unidos en Vietnam, pasando por los movimientos de levantamientos de estudiantes y obreros en todo el país del mayo del 68, en América, en todo el mundo, pero en América Latina, qué sé yo,
el boom de la literatura latinoamericana, el nuevo cine latinoamericano de Birri, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Había todo un movimiento progresista de la cultura en general, que no solo había puesto en retroceso al imperialismo desde el punto de vista económico, político y militar, sino también cultural, que eso es justamente lo que ahora vivimos como una contraofensiva y que a lo mejor se expresa como decía, en este avance de las neurociencias, que bienvenida a la neurociencia, solo que están al servicio del ocultamiento y de una negación en realidad de la propia ciencia. Margarita, ¿querías hacer una pregunta? Y sí, un comentario quizás como para engancharme en la reflexión. Digo, por un lado agradezco a Perla esta memoria sobre Beatriz. Cuando vos nombrás las 3 dimensiones que ella plantea en ese artículo, que sería re interesante poder recuperar, inmediatamente lo relaciono con el paradigma de la psicología social comunitaria de América Latina, que plantea, no ya con el nombre de ideología, sino el eje ético y político, anudado con la dimensión teórica, metodológica y epistemológica, situándonos también en una continuidad de las resistencias que Juan Carlos planteaba en América Latina, a partir, en Argentina en particular también, pero a partir de los 60, no sé, en nuestro caso desde la noche de los bastones largos para acá, ha surgido una fuerte cuestionamiento y expulsión, sobre todo del mundo académico, de todas esas construcciones teóricas que Juan recién describía, pujantes de los 60. Y entonces ahí se expresa esta contradicción, esta lucha paradigmática que creo que tenemos entre una psicología crítica, no adaptacionista, y una psicología que pueda responder a las necesidades y las posiciones de las mayorías de nuestros pueblos. Digo, esta lucha está presente hoy con toda la fuerza, sobre todo en el marco de esta transdisciplinariedad compleja que planteaba. Silvia, ¿querías conversar? No, estaba pensando cuál ha sido siempre la estrategia de la derecha, eh, que creo que tiene mucho que ver con eh, destruir nuestras brújulas, eh, desnortarnos, como decía José Saramago en uno de sus textos. Creo, perdón, creo creo que en El hombre duplicado, y qué es lo que me parece que nosotros como sociedad, a pesar de que vivimos una experiencia increíble durante la dictadura, hemos resistido de cualquier manera. Ahora hay que seguir resistiendo, más fuertemente todavía, y que la vía es justamente oponerse a esa desnortización y poder direccionar una brújula para la sociedad, para el individuo, para las instituciones. Yo escuchaba lo que decía Perla, que uno de los lugares donde más esto se hacía evidente era en las instituciones educativas. Me parece que no es casual que en la sociedad argentina haya aprendido tanto el psicoanálisis, que haya tantos psicoanalistas, que hemos trabajado tanto en la clandestinidad los primeros tiempos y hemos sobrevivido a eso.
Entonces me parece que la insistencia con la que vos disparaste, Viviana, todo este desarrollo, tiene que ver con eso, con trabajar cada uno de nosotros con los sujetos con los que trabajamos tanto en nuestros consultorios como en las instituciones, que los direccionamos, intentamos direccionar su malestar y ofrecerles la posibilidad de visibilizar un norte. Es esto lo que tenemos que hacer, con angustia, con miedo, con todo lo que conlleva eso. Porque yo creo que el gran éxito que ha tenido la derecha y la dictadura ha sido justamente eso. Muy paulatinamente fue haciendo que la sociedad se perdiera, se disociara, que no encontrara la vía por donde circular, y así estamos ahora, ¿no? Con todas las consecuencias que eso implica. Bueno, fundamentalmente me interesaba esa parte, ¿no? No sé qué es lo que piensan los demás. Jorge Garaventa, ¿querías comentar algo? ¿Estás por ahí, Jorge? A ver, no sé si... Te escuchamos y te vemos, Jorge. Jorge, te escuchamos y te vemos. No, a ver, ahí. Está silenciado, Jorge, espera. Hola, no, Jorge, está silenciado, Jorge. Bueno, cuando ¿hay puedas alguna, volver, Jorge, te escuchamos. hay alguna comentario, pregunta, algo que quieran conversar? Yo, Andrea, perdón, Andrea Quiroga quería charlar, ¿puede bien. ser? Sí, hola, buenas noches a todos, todas. Hola, Primero Andrea. agradezco, hola Vivi, agradezco mucho la invitación. Agradezco la exposición tanto de Perla como, creo que Juan, ¿te llamás? Porque Sí. veo tu apellido, por eso, perdón, ahí de Juan, disculpa. Eh, Les comento, yo soy psicóloga, psicoanalista, estoy trabajando en un hospital público de la ciudad de Bahía Blanca. Estoy en este momento en la parte de la coordinación de lo que sería el trabajo de un equipo de psicología pequeño por ahora. Y esto que ustedes traen a colación de, bueno, cómo empezar a ser pensados como disciplina en interacción con otros diálogos, con otras disciplinas y con una demanda de una población en donde nos preocupa mucho la desorientación que hay en los adultos y las adultas, y coincido recién con lo que decía Silvia, me parece que la ideología de derecha lo que logró exitosamente es diezmar o intentar diezmar la generación de los nietos, que seríamos nosotros en la actualidad, y donde estos adultos y estas adultas precisamente muchas veces la demanda, que suele ser a través de los síntomas que presentan los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con esta desorientación de no poder sostener lugares, roles ni funciones de cuidados. Y precisamente trayendo esta lectura y también pensándolo con otras colegas dentro y fuera del hospital, incluso con otras disciplinas, empezamos a proponer dentro del hospital espacios
grupales, en donde ahora nos estamos definiendo si sería con un objetivo terapéutico en sí, o si no, más bien pensarlo como una especie de lazo o de enlace en donde puedan ser sostenidas muchas consultas o muchas demandas, precisamente para evitar esto que termina pasando, que es la estigmatización y las etiquetas, y obviamente sin perdernos de la brújula, porque también Perla me parece que trae algo muy interesante, que nosotros trabajamos con un eje que es, creo, innegociable, que es apuntar a la subjetividad histórica, cultural, y una subjetividad con otros, ¿no? Y en eso, bueno, estamos con esta demanda y este desafío puntualmente de ver cómo el psicoanálisis puede ponerse a la altura, como dice Juan, y dejarnos también conmover un poco con estos saberes y también dejarnos cuestionar con este psicoanálisis de escuela que en lo particular yo he cuestionado mucho porque lejos de poder escuchar lo que socialmente nos convoca, nos ha aislado cada vez más. Así que bueno, agradezco muchísimo, no sé si es una pregunta, es un aporte que hago, les agradezco un montón y me llevo, Perla, tu propuesta de los lazos. Así que te agradezco mucho. Jorge, volviste, a ver si A ver si ahora se escucha. Buenas tardes. te escuchamos perfecto. Hola. Bueno, primero que es un gusto escucharlos. Quería puntualizar una cosita breve, que si bien Juan Carlos lo aclaró, quería aclararlo un poquitito más. Previo a eso, quería decir, yo sigo reivindicando el psicoanálisis con todas sus transformaciones, transformaciones que en nuestro país empezaron justamente con este grupo en el que estaba Juan Carlos, con la ruptura de la APA, ¿no? Pero lo sigo reivindicando a rajatabla porque de las teorías psicológicas en vigencia es la única teoría, el único sistema que se sigue confrontando a sí mismo. Creo que hay otros sistemas, otras teorías que han que han sido muy consustanciales tanto a los procesos autoritarios como a los neoliberales, y no hay no hay una autoconfrontación como hace el psicoanálisis constantemente. Pero lo que quería plantear era otra cuestión que tiene que ver con la cuestión del robo, el robo de bebés, que significaba secuestro y asesinato de los padres, obligar a parir en muchas ocasiones a las madres en situaciones realmente horrorosas e infrahumanas, ¿no? Y después, además de robar a los bebés, procedían al robo de la identidad, con todo lo que eso significa. ¿Por qué planteo esto? Porque en realidad fue uno de los delitos más aberrantes que cometió la dictadura, y que por ahí es importante que no nos confundamos, no tuvo apoyatura legal en ningún lado. La ley de patronato, que por suerte hemos logrado dejarla atrás, no habilitaba ningún tipo de actitud delictiva, y la ley de patronato no tuvo que ver con, con los robos de bebés. De hecho, algunos robos que fueron, entre comillas, legitimados por algunos jueces, entre ellos, por ejemplo, la doctora Artola de Mar del Plata. Bueno, estas legitimaciones eran legitimaciones clandestinas, es decir, el juez no es que aplicaba una ley, sino que fabricaba, junto con la complicidad de médicos y parteras, supuestos partos de supuestas personas que nunca habían ocurrido. Lo quería puntualizar porque es justamente uno de los delitos que todavía hoy sangra,
¿no? Que era importante poner en claro de dónde venía la cuestión, ¿sí? Bueno, gracias. Muchísimas gracias y los felicito por la actividad. ¿Hay alguna pregunta más? Un pequeño comentario para seguir la conversación con algunas de las cuestiones que plantearon, ¿no? que me hicieron pensar. Empiezo por la última que traías, Andrea, ¿no? Andrea Quiroga, sobre la cuestión de en qué espacios inventar, ¿no? ¿Qué dispositivos, espacios inventar? Y me parece muy interesante, y también traías lo de la desorientación de las personas adultas a cargo, ¿no? A veces son dos temas que nos desafían hoy en términos de cuáles son, dónde se van anclando los malestares en esto que traía Juan Carlos, ¿no? De estar a la altura de esta época, digamos, este debilitamiento de las funciones adultas, y qué nos toca a nosotros. Y en ese sentido, la brújula, retomando algo que traía la otra compañera, también ahí hay una brújula, me parece a mí, de trabajar en esas dos bandas, ¿no? Es decir, por un lado, mirando el padecimiento de esos niños, adolescentes, pero también la fragilidad de quienes están a cargo. En ese sentido, me parece que es interesante esto que traes como comentario. Y con respecto a la pregunta del dispositivo, que no es cualquier, más que pregunta de lo que están pensando, traigo una experiencia que escuché y que de una institución de salud mental en Barcelona, ¿sí? En donde también frente a la multiplicación de las demandas de hoy bajo el paraguas de salud mental, que también, ¿no? En la historia de Perocio está esta cuestión de la salud mental, bueno, que también es un paquete importante para abrir, pero, por ejemplo, ellos abrieron, porque las demandas proliferan, y abrieron espacios, por ejemplo, en una biblioteca del barrio, espacios de escucha, que sin turno pueden venir a conversar, ¿no? Sobre todo para las adolescencias, para quienes están transitando sus adolescencias. Y me parece que ahí en acto, en la misma oferta del dispositivo, ya hay un movimiento hacia la no patologización de los padecimientos, lo cual no quiere decir que en algún caso sea necesario, pero no masivamente, ¿sí? Porque incluso hay jóvenes que no acceden a la consulta porque no quieren sentirse estigmatizados por va al psicólogo, si bien esto se está moviendo y se está legitimando, con todas las controversias que esto tiene, ley de salud mental, mediante todos los debates, ¿no? Pero bueno, quería apuntar a esto, que me parece que también como parte de la brújula que traía la compañera, creo que Silvia, es pensar en la reinvención de dispositivos acordes con las demandas o los encargos, porque la demanda es a construir, ¿no? Los encargos de época. Y un pequeño apunte respecto de esa fineza, ¿no? En relación a pensar, bueno, la ideología en los términos que lo traía Beatriz, y hoy pensarlo en términos ético-políticos, que me parece muy interesante, porque también lo ético, que es poder pensarse en la propia posición, y ahí hay un trabajo para hacer desde nuestro campo, de cómo intervenir respecto de la posición, llamo subjetiva, profesional, que incluye el poder, bueno, implicarse en los fenómenos, y la política no como la política partidaria, sino lo político en términos de transformación con esa reinvención de las brújulas, pero como para compartir, ¿no? Me parece que la vigencia de la cuestión de la ideología, junto con lo ético y lo político, me parece
que es una llave muy interesante, y más en este momento, en donde la ideología, las ideas, que se consumen además con la masividad y la pregnancia que tienen los medios de comunicación, suelen taponar la posibilidad de poder pensarse, de poder pensar, y quizás es como una especie de bisagra interesante para pensar qué función le cumple a un sujeto, agarrarse tan firmemente de una ideología que hace difícil entrar en conversación, ¿no? Porque ya pasa al orden de la creencia. Digo, esto que nos pasa también en lo cotidiano. Digo, porque para ir pensando por dónde ir trabajando las transferencias, la transferencia que es esa potencia que tiene el dispositivo de la transferencia, ¿no? Que nos llega desde el psicoanálisis, para, bueno, cuáles son los puntos difíciles y las zonas más blandas por donde poder ingresar. Bueno, esto como para continuar la conversación. Gracias. Gracias, y justo se me había llamado, ahí me había quedado tildada pero gracias también a Jorge por esta aclaración, porque en realidad tal vez no fui clara. Está claro que lo que por ahí trataba de contextualizar es que en ese momento estaba en vigencia la ley de patronato, que por supuesto eso no transformaba las apropiaciones en algo legítimo o legal. Eso, por supuesto, estaba enmarcado dentro de un Estado genocida y que se exterminaba y se apropiaba. Pero por ahí no fui clara. Bueno, No, ¿hay alguien sí, más que quiere comentar algo? Silvia, estabas levantando la mano, ¿no? sí. Sí, no, simplemente decir que la verdad me parece un hermoso encuentro pese a lo doloroso que es eso de lo que estamos hablando. Y la verdad que quería darles las gracias tanto a Perla como a Juan Carlos, porque me parecieron muy interesantes sus, sus palabras, me dejaron muchas cosas, me dejaron pensando, y bueno, es porque se repita, ¿no? Se repite esto. Así que bueno, eso. Gracias por organizar este encuentro. Nada más. Bueno, ¿alguien más? Yo quería sumarme un poco a los agradecimientos de los demás que fuimos interviniendo, tanto a Juan Carlos como a Perla. Y digo, por ahí me queda pensando en esta necesidad que digo, en estos últimos tiempos por ahí se hace más carne, porque venimos de la pandemia y de cosas digo, de experiencias que nos interpelan en lo personal, porque las vivimos, digamos, pero en nuestra práctica, en la necesidad, ¿no?, de revisar justamente nuestras prácticas todo el tiempo. Digo, nuestra práctica es inherente, digo, porque lo dice nuestro código ético y porque es una posición también ética, política, en relación a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género, al plexo normativo que se va sumando a medida que avanzamos, digamos, ¿no? Pienso en las últimas leyes de género, no sé, ILE-IBE, de identidad de género, la ESI misma, digo, ¿no? Cómo todo ese plexo normativo nos obliga permanentemente a estar revisando y repensando nuestras prácticas en este punto, incluso por ahí asociado a lo que venimos hablando, a la identidad el derecho a la identidad
¿no? Un poco ahí para devolverle a Dolto, pero digo, ¿no? Digo, a ver, que por ahí nuestra práctica como psicólogas, como psicólogos, el eje a no perder de vista es este, ¿no? Justamente el garantizar derechos. ¿Qué derechos? A cada uno de los pacientes o consultantes, o bueno, o en el territorio en el que estemos. Pero por ahí agradecerles en ese sentido, ¿no? Porque me parece que esa es la constante en nuestra carrera, en nuestras organizaciones, ¿no? De revisar las prácticas a medida, bueno, de los cambios de época y bueno, y algunos puntuales como la pandemia que obliga a cambiar la época. Pero agradecerles en ese sentido, ¿no? Digo, como reconfirmar eso, la necesidad de revisar nuestras prácticas es una constante en nuestro quehacer. Gracias en ese sentido. Bueno, sumarme a los agradecimientos y me puntué algunas pistas a partir bueno, de esta conversación, de escucharlo a Juan Carlos y a Perla. Y en un momento Juan Carlos dice que la psicología cantó presente, ¿no? Y cantó presente cuando se vinculó, decía, a los derechos humanos y a las luchas de esa época de madres y de abuelas. Y bueno, y cantó presente también cuando en lo público, ¿no? Cuando hay estados que amplían derechos, uno podría pensar a partir también de este comentario que trae Andrea de la salud pública. Y canta presente también en esto del sistema educativo que trae Perla, que me parece que es fundamental en estos tiempos de cómo podemos ahí hacernos presentes eh, con esta psicología bueno, que rompe con esta antinomia también de individuo y sociedad, y con otra de las pistas también que nos dan es este psicoanálisis, por sobre todo psicoanálisis, que es una gran herramienta para todos, pero que no sea dogmático, que sea un psicoanálisis que nos aporte el pensamiento crítico para ejercer nuestra profesión. Y bueno, y otra de las pistas que es para la actualidad es estas luchas sociales que hoy están, cómo hacernos presentes en las luchas sociales actuales, que por cierto son muchas, o algunas y muy, muy fuertes y de mucho padecimiento. Así que, bueno, cómo inventar esos lugares, como en ese momento alguna psicóloga como Diana Cordon, por ejemplo, se acerca a, a las madres como una militante, pero también para ofrecer algo de su saber y acompañar ese proceso de reparación, ¿no? Así que, bueno, con estas pistas nos vamos. Por supuesto que en realidad la idea es continuar y seguir pensando junto con, bueno, con ustedes y con otros que también se quieran sumar, porque, bueno, nos hace bien y es necesario. Sí, Así que Vivi, en este sentido, digo, para ir cerrando y agradeciéndole sí, fundamentalmente a Juan Carlos, a Perla y bueno, y a todos los que conversaron hoy y estuvimos pensando, a mí me parece que para poder decir presente hoy, ¿no? En este tiempo difícil que nos toca atravesar, es que volvemos hacia el pasado para poder construir el futuro fundamentalmente, ¿no? Nosotros en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires somos más de 30.000 colegas activos, somos el colectivo de salud mental más numeroso del país y hay una apuesta institucional a tomar a nuestros maestros, a lo que hicieron bien, lo que hicieron más o menos, lo que hicieron mal,
para decir presente hoy y fundamentalmente para poder construir un futuro donde sigamos construyendo derechos para nuestro pueblo. Gracias. Bueno, no sé si hay Última alguien más. cosita, Vivi. Bueno, agradecerles y sumarme, me parece también en esto último que decía Diego, de cómo revisar, ir hacia nuestra propia historia como colectivo. Me parece que esto es fundamental para conocer colegas que fueron pioneros, como el maestro Juan Carlos Volnovich, a quien agradezco profundamente todo lo que ha hecho por nuestro país. Un abrazo enorme, enorme, lleno de emoción. Bueno, hay que irse. No sé si, bueno, quieren despedirse Perla y Juan Carlos y Y ya. muchas gracias por la invitación, muchas gracias a vos por haber coordinado de esa manera este encuentro y a todas las intervenciones que fueron interesantísimas. Un abrazo grandísimo, Perla. Me encantaría que podamos seguirla. Yo mismo me sumo a las palabras de Juan Carlos y también agradecerte a vos, Viviana, también a la habilitación, ¿no? Y al compartir con Ezequiel y Diego, que tienen la responsabilidad de este gran colectivo, ¿no? El más grande de nuestra Argentina. Y Juan Carlos, que decirte, poder compartir con vos este espacio para mí fue un honor. Y que sigamos conversando porque creo que en tiempos de desasosiegos poder juntarnos para pensar colectivamente también es un refugio y potencia a cada uno y también colectivamente. Así que bienvenidos los espacios para pensar y compartir e inventar. Gracias. Bueno, Gracias gracias a a ustedes. ustedes y gracias Buenas por el noches. ofrecimiento de seguir conversando. Muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias. Chao a todos. Un aplauso. Adiós. Dios.